Hola, hoy vamos a hablar sobre el sensor MAF. Este sensor es muy importante en la industria automotriz, ya que nos ayuda a medir la cantidad de aire que genera el motor. También vamos a hablar sobre con el diagnóstico, que sería con el multímetro, con el osciloscopio y con el escáner. Así que acompáñenos en este video. Para entender el sensor MAF, primero hay que revisar la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver que el gráfico de un sensor MAF de hilo caliente. Este sensor de aquí, el gráfico de la izquierda que estamos observando, se muestra un circuito interno del sensor. Aquí el alambre que se mantiene caliente con electricidad. Cuando el aire entra al motor, lo que hace es que se enfríe el alambre. Mientras más aire pasa, más se enfría y el sensor aumenta el voltaje de salida. Este voltaje es la señal que recibe la computadora del vehículo. Al igual que podemos ver el puente de Winston que se ve en la imagen. En el gráfico de la derecha, por en cambio, tenemos que el sensor MAF real por dentro, el alambre caliente está justo en el paso de aire, lo que le convierte en un termistor, el cual mide la temperatura del aire que entra. Con esta información el sensor puede saber cuánta cantidad de aire está por entrar al motor. O sea, en resumen, que el aire que entra más se enfría al alambre y mayor señal envía a la ECU, y esa señal recibe para que tenga mayor combustión o tenga una mezcla estequiométrica. En la imagen que vimos anteriormente se trataba de un sensor MAF de hilo caliente, que es un sensor analógico. Al igual que en esta curva que estamos observando, en esta imagen muestra la curva de transferencia o la curva de respuesta del sensor MAF, más conocido también como Miles Airflow, el tipo analógico. En términos sencillos, este gráfico explica cómo el sensor le dice a la computadora del auto, la PCM, cuánta masa de aire está entrando al motor para que éste pueda inyectar una cantidad exacta de combustible. Ya, en el gráfico relacionado dos variables principales. En el eje X tenemos la masa de aire de entrada. Esta es la respuesta del volumen del aire que aspira el motor mediante los gramos por segundo o litros por segundo que puede estar entrando a medida que acelera o desacelera el vehículo. En el eje Y tenemos el voltaje de salida. En esta señal son señales eléctricas del sensor que envía a la computadora. Lo que nos dice la curva: a baja carga, a la relantín, cuando el motor está encendido pero no acelerado, entra poco aire y el voltaje es bajo. Usualmente se encuentra en un rango de 0,5 hasta 1 voltio. Si es que está la relación no lineal, en esta curva no debería ser recta. Al principio, en pequeños cambios del aire provoca grandes saltos de voltaje. Cuando estamos en la máxima carga, ¿qué pasa? Que la aceleración, cuando estamos con el pedal a fondo, el flujo de aire llega a su punto máximo. Por lo tanto, el voltaje típico de este tiene que ser desde 4.5 y máximo a 5 voltios. No va a llegar a 5 voltios. Ahora bien, vamos a hablar sobre el sensor MAF digital. El sensor MAF digital en este caso trabaja con una película caliente, el anterior era con un hilo caliente. En la imagen se muestra una señal digital del sensor MAF. Visualizada en un osciloscopio. A diferencia de los otros sensores analógicos que varía su voltaje, este tipo de sensor comunica la información mediante ondas cuadradas. La característica principal de esta onda es que es una señal digital de tipo pulso o cuadrada. La altura del pulso del voltaje suele mantenerse constante, generando o alternando entre 0, que es el valor más bajo del pulso, y 5 voltios. La frecuencia es una variable muy importante porque la computadora del auto, la PCM, no lee voltaje para saber cuánto aire entra, sino que lee la frecuencia, cuántas veces por segundo se repite el pulso. En relantín el motor está en marcha mínima, por así decirle. Vamos a ver pocos pulsos, por lo que en la pantalla la frecuencia baja, usualmente alrededor desde 2.0 kHz hasta 2.1 kHz. Al acelerarlo, encontrarse full carga, el pulso se vuelve mucho más frecuente, por lo que la pantalla vamos a poder observar que cuenta hasta los 4.0 kHz, según el modelo o el año del motor. El vehículo que vamos a usar para este diagnóstico es la Wingle 5 de 2.8 turbo a diésel.
Este vehículo fue muy famoso en su época y lo primero que vamos a hacer es revisar dónde se encuentra posicionado el MAF. Como podemos ver, el MAF está posicionado antes del depurador y luego se conecta con lo que es el turbo y luego va hacia la admisión y por ende después a la entrada de, de admisión del motor. Vamos a hacer uso del multímetro, como pueden ver, el cual nos va a ayudar a obtener las señales de voltaje de cada uno de los pines del sensor MAF. Primero colocamos al vehículo en neutro, lo ponemos en contacto. Para diagnosticar el sensor MAF, vamos a hacer uso de nuestro multímetro, conectando los terminales negativo al negativo de batería, teniendo en cuenta que se encuentra en negativo de batería, y el otro terminal lo debemos conectar al positivo de este para confirmar las señales. Como pueden ver, tenemos 4 pines y 4 cables. Vamos a hacer la respectiva conexión para saber qué representa qué y así poder revisarlo con el multímetro. Con ayuda de un alfiler le colocamos en el primer pin del sensor MAF y hacemos la conexión. Como pueden ver, tenemos 12.53 voltios. Eso quiere decir que esa es la alimentación. Pasamos al siguiente pin, colocamos nuevamente. El valor nos está dando súper bajo, que sería de 0.18. Eso quiere decir 0.18, que este es el GND o la masa. Para estar más seguro, realizaríamos una conexión inversa. Eso se realiza de la siguiente manera: el positivo que tenemos de nuestro multímetro le volvemos a conectar en batería. Le conectamos en batería al positivo. Le dejamos conectado en batería. Y el negativo le conectaríamos. Una vez colocado el pin, nos damos cuenta que efectivamente si es el voltaje del GND, como ven es un 12,55. Ahora bien, esta prueba nos ayuda porque sabemos que es el voltaje directo dado desde la batería. Ahora vamos a colocar el pin en el siguiente, el alfiler en el siguiente pin, y así nos vamos a dar cuenta que es cada uno de los pines. Como ven, este sensor tiene 4 cables y cada cable representa una cosa. Como el primer pin es alimentación, GND, salida del MAF y salida del IAT. Ahora vamos a proseguir hacia la medición del siguiente pin, colocando el alfiler en el tercer pin. Medimos con el multímetro y observamos que efectivamente es un 5.24. Ese es el valor de la señal que nos está dando del sensor MAF. Ahora medimos el pin que está a su lado y también nos da un valor de 5.24, que este sería el valor de la señal del sensor IAT. Un dato importante, que estos dos sensores comparten el GND en el circuito. Ahora vamos a hacer el uso del osciloscopio, porque es más fácil obtener la onda de este tipo de sensor por lo que es digital. También debemos de tener en cuenta que se le conecta el pin 3, que es de la señal del sensor MAF,
y vemos el tipo de conexión que va el negativo directo a batería, y así obtenemos la señal que vamos a necesitar. Cabe recalcar, como es un sensor digital, la señal que nos va a dar es de tipo cuadrada. Como se puede ver en el oscilograma, tiene algunos picos, eso es algo anormal. Y como el oscilograma lo que nos va a dar no es lo que necesitamos del voltaje, sino que vamos a necesitar más la frecuencia. Como se puede ver que ahorita en el vehículo se encuentra en relantín. Más adelante vamos a hacer la aceleración para poder ver cómo cambia sus valores. El escáner va a ser usado en una Wingle 7. Vamos a hacer la conexión del OBD en el pin de entrada. Se va a hacer el diagnóstico con el escáner de los sensores y los actuadores seleccionados. Como pueden ver, tenemos un sensor, un escáner el cual nos va a ayudar a hacer la medición. Como esta camioneta en la que estamos es una Greenwell 7, primero hay que escoger la marca. Esta marca es la GWM. Hacemos selección, colocamos diagnóstico. Escuchamos el sonido que se conectó con el OB2, el que está por inalámbrico, que se encuentra bajo esas luces. Comienza ese parpadeo, indica que ya hay la conexión lista para la... Escogemos Wingle 7. Escogemos System Selection y ahora escogemos ESM Engine. Ahora escogemos 4 de 20. Y ahora vemos lo que necesitamos para hacer la medición. Lo que vamos a hacer es Read Data Stream, el cual nos va a ayudar a leer los datos de los actuadores y de los sensores. Ahí sí colocamos Data Stream, el primero, y nos dirige hasta esta zona donde se encuentran todo lo que son sensores y actuadores. Escogemos primero el sensor MAF, que se encuentra en la parte de aquí, que dice Airflow Sensor Signal Valve. Este de aquí es el sensor de aire, así que lo escogemos y allí tenemos para hacer el diagnóstico. También la temperatura de ambiente, porque recuerden que el sensor que cuenta esta camioneta es un sensor, es uno de 4 cables, el cual está conectado con el IAT, y es importante también tener en cuenta eso. Así que cogemos los dos valores y proseguimos a encender el carro. Vamos del vehículo. Vamos de acuerdo. Y como pueden ver, nos dice que el sensor de temperatura tenemos 31 a 32 kilogramos hora. Le podemos poner gramos sobre segundo, que es la cantidad de aire que está entrando por segundos. Y tenemos que la temperatura de ambiente que estamos ahorita son 18.96 grados centígrados. Revisamos las gráficas de ambos casos, colocando primero este, y también vamos a colocar de una vez, colocando ese caso. Y si es que aceleramos, como pueden ver, la gráfica sube porque tiene mayor entrada de aire al momento de acelerar. El sensor está funcionando, como se puede ver. Y nuevamente cae en relantín, y así se ve la gráfica. Ahora si agregamos la gráfica de temperatura del aire, como pueden ver, esta gráfica de la temperatura está haciendo, siempre va a ser una línea. Y no, a pesar de que se acelere, no va a haber ningún cambio.